Buenos días, profesor Eslava. Este es mi trabajo de cierre corte del corte 2 de la materia de filosofía medieval, el discurso de aceptación para la sociedad para la base de la filosofía medieval. Eh, la pregunta central de este trabajo es cómo se relacionan las preguntas epistemológicas, físicas y lógico-lingüísticas de los pensadores del periodo medieval. Yo creo, y esto es creo que interpretación mía, es que el eje temático y el eje central de esas preguntas y cómo se relacionan, para que se relacionen, es Dios. O sea, todas esas preguntas giran en torno al reconocimiento y el entendimiento de Dios, o sea, de cómo entendemos a Dios y cómo podemos entender a Dios y hasta qué punto podemos entender a Dios. Entonces, esas preguntas epistemológicas, físicas y lógicas, todas tienen ese eje temático y se pueden relacionar en eso. Entonces, para comprender cómo Dios se entrelaza y se relaciona con las preguntas lógicas, epistemológicas y lógico-lingüísticas, voy a comenzar por las epistemológicas, que todo lo que voy a decir está basado en las clases del curso y en el capítulo de Knowledge del libro de Anthony Kenny. Entonces, en este capítulo comenzamos con San Agustín, una de las posturas, y es que San Agustín cree que hay realidades en el mundo inteligible, o sea, hay realidades inteligibles en el mundo que están en la mente de Dios, y a través de la iluminación de este Dios podemos nosotros llegar a conocerlas. Una idea bastante platónica y ese es como el presupuesto de San Agustín, la iluminación divina que nos permite conocer las cosas. Para entender los ejemplos no me quiero solamente centrar en un solo autor para entender todo, sino que voy a hablar de varios a medida de que vaya cambiando el tipo de pregunta, los que a mí se me hicieron más fáciles de comprender. Entonces, el segundo en el capítulo de Knowledge, que mejor creo que se adapta a entender la pregunta epistemológica con relación a Dios, es San Agustín. San Agustín nos dice que todos tenemos la agencia, que es la agencia, es el que actúa. Entonces, somos agentes y tenemos el intelecto agente, o sea que todos tenemos la capacidad natural de comprender las cosas. Tomás de Aquino, al dar esa postura, se, se hace entender que no está ni completamente del lado de Agustín de la iluminación divina, ni completamente del lado de los experimentalistas. Entonces, Tomás de Aquino nos dice que hay verdades que se pueden conocer por la teología natural y verdades que se conocen por la teología de la fe. ¿Qué significa esto? Santo Tomás nos dice que hay una teología de la naturaleza o de lo natural. Estas cosas y estas verdades de la teología natural son las que se pueden alcanzar por la luz natural, o sea, por la razón. Caso como la existencia de Dios, el mundo y la lógica. Estas tres cosas son entendibles desde la teología de la naturaleza, o sea, desde la razón. Luego está el otro apartado que es, entonces, en el otro apartado está la teología de la fe. En la teología de la fe son las cosas que creemos por acto de fe, valga la redundancia, es decir, la trinidad de Dios o la teología revelada, que es la Biblia. Entonces todo eso se cree por acto de fe. Esa es la diferencia que hay con Tomás de Aquino y con San Agustín. Tomás de Aquino cree que hay cosas en el mundo que se pueden explicar por la razón natural, por la razón, la luz natural, o sea, la teología de la naturaleza, y otras cosas que se explican por acto de fe, que son la teología de la fe. El último de los autores que quiero tratar en el capítulo 5, en el capítulo de Knowledge, es Juan Duns Scoto. Scoto lo que planteaba es que todo es conocible porque todo era Dios. Al decir esto se me estaba metiendo un problema grave, entonces lo que hizo fue determinar un poquito más. Y es que uno para reconocer las cosas tiene una intuición universal, o sea que uno reconoce el universal en lo particular y tiene que reconocer el particular como sujeto. Entonces, esta es la epistemología de la teoría epistemológica de Scott, que en todo está Dios y por ende todo lo podemos reconocer. Entonces, en estas tres postulados de la epistemología, vemos que hay un eje que va alrededor de Dios. San Agustín es la iluminación divina, o sea que todo el conocimiento es por iluminación divina. Santo Tomás, que hay conocimientos de la razón natural y por acto de fe.
de la teología de la fe. Y en Escoto, que pues todo lo podemos conocer porque en todo está Dios y todos somos Dios. Entonces hay que reconocer lo universal en lo particular y reconocer a los sujetos. Para continuar con la pregunta de lógica y lenguaje, comienzo por San Agustín. Y San Agustín decía que todas las palabras eran signos y que el lenguaje se aprende de una forma parecida a la teoría de la reminiscencia de Platón. Decía que la manifestación de la definición de una palabra no le enseña al niño el significado de la palabra, sino él aprende el significado de la palabra cuando aprende la convención de la palabra. Y eso me parece muy curioso porque podría considerarse como las bases de la lingüística. Siento que al leer a Saussure hay mucho de San Agustín, pero pues ese no es el tema. Entonces sí, San Agustín hablaba de que el lenguaje se aprendía de una manera parecida a la teoría de la reminiscencia de Platón. Entonces ahí ya hay algo de contenido de Dios. Otro de los autores que dio una discusión bastante interesante en términos de lógica y lingüística, para mí, es Escoto, cuando nos dice que, bueno, la filosofía medieval decía que no se podían usar los mismos términos de los humanos para definir a Dios. Pero Escoto dice que sí, porque todos somos Dios y en todo está Dios. Entonces, todo lo que usamos para referirnos a los humanos y a las personas debe ser aplicable también para Dios. Entonces, ahí ya vemos que hay un factor de entender el mundo y la comprensión de la lógica y la lingüística nos lleva a intentar o a tratar de comprender a Dios. De nuevo, volvemos al eje temático de la medievalidad, que es Dios. Entonces, esas serían las dos relaciones que yo haría de las preguntas lógicas y lingüísticas con el eje temático central de la comprensión de Dios y bueno, de tratar de comprender a Dios y explicar a Dios de la medievalidad, ya habiendo hecho las epistemológicas y las lógico-lingüísticas. Pasando al apartado de las preguntas físicas, en este apartado de física, en el capítulo de Anthony Kenny, pues hay como bueno, se retoma mucho las ideas de Aristóteles y Platón más que en los otros capítulos. Y una de las cosas importantes para el desarrollo de el eje temático de Dios en este capítulo es San Agustín y la concepción del tiempo. Entonces, San Agustín tenía un problema con la pregunta de qué hacía Dios antes de que creara la tierra, porque para él estaba mal planteada la pregunta. Esa pregunta no debía plantearse así porque pues Dios creó el tiempo y Dios creó la tierra. Entonces, la pregunta no es por el tiempo que estaba haciendo Dios antes de crear del tiempo. No, porque antes no estaba, o sea, no hay un antes porque no había tiempo. Entonces para San Agustín esa concepción de que está haciendo Dios antes de crear la tierra o crear el tiempo, pues es errónea, porque pues Dios obviamente está fuera del tiempo y creó el tiempo. Por eso esta concepción del tiempo es importante para el desarrollo del eje temático de Dios. También nos decía que la concepción del tiempo que nosotros tenemos es un antes y un después, pero este antes y este después no existen porque están en nuestra mente, como el antes como un pasado, como una memoria, y el futuro como una intuición, y que lo único que realmente está es un presente, pero ese presente es muy complicado de entender, o yo no lo terminé de entender, porque ese presente pues es un instante, es un presente, pero el presente siempre se escapa, entonces es difícil de entender. Pero rescato la idea de tiempo y cómo se relaciona con Dios. Otra de las ideas que se manejó en este capítulo de las físicas, bueno, en la física, fue la idea del infinito posible y el infinito real. El infinito posible por Buenaventura y el infinito real por Ockham. Entonces, esta concepción del infinito posible y el infinito real es importante porque pues al final está apuntando a Dios. ¿Qué tan posible o qué tan probable es que Dios sí sea infinito? Y hasta dónde llega, cuáles son sus especificaciones. Entonces ese sería el finalizar del capítulo de la física de Anthony Kenny. Y acá también se puede volver a ver las ideas, todas las ideas de la filosofía medieval, como son la lógica, la física y la epistemología, todas apuntan a un tema en común que es el entendimiento de Dios. ¿Hasta qué punto podemos conocer a Dios y cómo lo podemos conocer? Considero que ese es
el eje central de toda la época obra medieval, y por eso sus preguntas van siempre enfocadas o focalizadas a eso, a pesar de que quizá no se intentara, siempre se iba a intentar comprender o explicar a Dios. Muchas gracias. Este es mi discurso de aceptación para la sociedad, para el avance de la filosofía medieval, y hasta luego.